La comunidad de parejas del mismo sexo está de fiesta, Juan Carlos. Y no es para menos, Vanessa, el mismo fiscal general del Estado pidió esta mañana expedir actas de matrimonios cuanto antes. Nuestro compañero Samuel Rivera habló con una pareja de hispanos y nos cuenta cómo esto los beneficiará en la cuestión migratoria. Adelante, Samuel, muy buenas noches. Gracias, compañeros. Esta mañana la Corte Suprema de Colorado canceló la prohibición que tenía pendiente por el caso entre el Estado y quienes impulsaban la legalidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hoy muchos matrimonios en los cuales uno es ciudadano y el otro indocumentado dicen podrán hacer realidad el estatus legal de sus parejas. Jesús Ángel y Arturo Benumea dicen estar planificando su boda para estos próximos días, luego que el Procurador General del Estado, John Sauter, informó que no existen obstáculos que impidan la entrega de licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo. Eso quiere decir que desde ya los 64 condados en Colorado están obligados legalmente a casarlos. Porque eso no se le va de ser una minoría, entre comillas, a ser tratados de una manera más justa, ¿verdad? Y pues para mí significa un gran triunfo, no solamente aquí en Colorado o localmente, sino a nivel nacional. Se estima que en los próximos días muchas parejas del mismo sexo sellarán su unión, como Jesús Ángel y Arturo, que llevan 3 años de relación y pensaban casarse en otro estado. Tenemos pensado viajar a Nuevo México, pero queremos esperar hasta el próximo año porque todavía tenemos esa esperanza de que este año se pasara la ley. ¿Y esa esperanza llegó? Sí, gracias a Dios. Cabe indicar que esta mañana la Corte Suprema de Colorado canceló la prohibición que tenía pendiente por el caso entre el Estado y quienes impulsaban la legalidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo. En el caso de que dentro de una pareja uno de ellos sea ciudadano y otro indocumentado, ¿qué beneficios puede obtener el que no tiene legalidad en el país? Y ahora este matrimonio es un matrimonio con los mismos derechos que un matrimonio entre personas del sexo opuesto. Lo que significa para inmigración es que los que tienen esposo o esposa ciudadano o ciudadana, aunque es matrimonio del mismo sexo, tienen los mismos beneficios de otros matrimonios para propósitos de inmigración. Pues ahora se nos va a hacer un sueño estar legalmente casados aquí en Colorado. ¿Y qué proceso debe realizar una pareja si está en esta situación y quiere legalizar el estatus de uno de sus integrantes? El proceso de arreglar es lo mismo, no hay beneficios extras por ser un matrimonio del mismo sexo. Y el proceso de arreglar generalmente empieza con una petición del pariente o del esposo ciudadano, después una aplicación para residencia. Jesús Ángel nos dijo que este viernes se casan oficialmente en Castle Rock y dicen que inmediatamente iniciarán el trámite de petición para que Arturo obtenga su residencia. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte y felicidades a la pareja.